Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos para seguir nuestro estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de continuar, quisiera saludarles en estas fiestas patrias que estamos viviendo, invitarlos a todos a aprovechar estos días también de fiestas patrias para meditar brevemente sobre el modo como nos estamos comportando como peruanos, sobre los cauces por los que se está discurriendo nuestra vida republicana en estos inicios del siglo XXI, y también sobre esa cuota de responsabilidad que tenemos nosotros cuando vemos que autoridades elegidas por nosotros no siguen el camino de la ética, no siguen el camino del bien y cometen atropellos contra la democracia, atropellos contra la justicia, como ha sido, por ejemplo, este lamentable suceso del modo en que se eligieron los representantes, sobre todo aquellos ante el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Es verdad que el Congreso ha retrocedido, ha dado marcha atrás, pero lo ha hecho por la indignidad de los ciudadanos que nos hemos dado cuenta del modo tan vil como se quiso obrar. Esperamos que en las próximas elecciones todos nosotros meditemos más sobre nuestro voto. Tenemos que tener mucho cuidado con las autoridades que elegimos, porque si continuamos así, eligiendo sin tomar las debidas precauciones, el Perú difícilmente mejorará. Podemos tener cierto crecimiento económico, pero la moral irá cada vez peor y la patria que legaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, será ya no tanto una patria, sino más bien una sociedad corrupta, un territorio de corrupción. Confío en que con la gracia de Dios todos nosotros procuraremos ser más cuidadosos al momento de elegir a nuestras autoridades. Y dicho esto, continuemos entonces con el estudio del Catecismo. Como se acordarán, estamos en la primera sección del Catecismo, hemos comenzado hace pocas semanas, y de esa primera sección hemos visto los dos primeros capítulos. Comenzamos hoy día entonces el capítulo tercero, el número 142 del Catecismo. Espero que ya todos se lo hayan comprado y que ya todos me puedan seguir con el Catecismo en la mano. El capítulo tercero se titula La respuesta del hombre a Dios, y es la continuación del capítulo anterior, en el que habíamos visto que Dios ha creado al hombre para vivir con Él, nos ha creado para vivir en comunión con Él, nos ha creado por amor y para el amor, y en consecuencia tenemos todos inscrito en lo profundo de nuestro ser una llamada a la comunión con Dios. Y esa llamada a la comunión con Dios es posible realizarla, que pase de llamada a hecho concreto, solamente en la medida en que Dios se revela al hombre. Porque decíamos, si bien el hombre, por la sola luz de su razón, contemplando la creación, puede llegar a la certeza de que existe un creador, pero el hombre, por sus solas fuerzas, no puede conocer personalmente a Dios si Dios no se le revela. Y veíamos en el encuentro anterior que justamente Dios, para colmar esa ansia de infinito que hay en el corazón de todo hombre, se nos ha revelado. Se reveló desde los inicios a nuestros primeros padres Adán y Eva, se reveló a Abraham, se reveló al pueblo de Israel y se reveló de un modo pleno y definitivo en nuestro Señor Jesucristo. Y esa revelación ha llegado hasta nosotros a través de la Iglesia, ese cuerpo que Dios se hizo para continuar con su labor en favor de la humanidad desde el momento en que Jesús subió al cielo y hasta su segunda venida. Es la Iglesia, ese nuevo cuerpo de Cristo que continúa la misión que Él inició en la tierra. Así pues, nosotros recibimos la fe a través de la Iglesia.
La fe es aquel acto a través del cual el hombre responde al Dios que se revela. Esto es lo que vamos a ver en esta ocasión, en este encuentro. Dios se nos ha revelado en su Hijo Jesucristo de un modo definitivo. Esa revelación nos ha sido transmitida, ha llegado a nosotros a través de la Iglesia, y nosotros estamos llamados a responder a esa iniciativa divina. ¿Y cómo se responde a esta iniciativa divina? Se responde acogiendo a Dios en nuestra vida. Se responde reconociendo nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras infidelidades, nuestras limitaciones humanas, y reconociendo en este Dios que se nos revela aquel que nos ama tanto, que ha enviado a su Hijo al mundo para perdonar nuestros pecados, para, muriendo en la cruz, cancelar nuestra condena al infierno y abrirnos a todos las puertas del cielo. El número 142 del Catecismo dice así, dice que Dios nos habla a los hombres, nos habla movido por su amor, y no solamente nos habla, sino que ha querido poner su morada entre nosotros, puso su tienda entre nosotros en Jesús de Nazaret, que asumió nuestra naturaleza humana y ha puesto esa tienda permanente entre nosotros en su iglesia. Y nosotros, decíamos, respondemos a esta iniciativa divina, respondemos acogiendo a ese Dios que se nos revela, acogiéndolo en nuestra vida, pero al mismo tiempo acogiendo su mensaje, acogiendo aquello que Él nos ha enseñado. Fíjense ustedes lo que dice Jesús a los apóstoles: id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, enseñándoles a guardar todo aquello que yo os he enseñado. Es decir, el acto de fe incluye no solamente la aceptación de la existencia de un Dios, de un ser sobrenatural, sino que ese acto de fe incluye la aceptación también de aquello que Dios nos ha revelado, de aquello que Él nos ha mandado guardar, nos ha mandado custodiar en nuestro corazón para que pueda dar fruto en nuestro corazón. El proceso de revelación de Dios ha seguido todo un itinerario que lo conocemos gracias a la historia de la salvación. Justamente, como sabemos, hace pocos días el Papa Francisco ha publicado su primera encíclica. Esta encíclica, que se titula Lumen Fidei, que en castellano significa la luz de la fe. Encíclica que fue ya escrita por el Papa Benedicto XVI, la tenía prácticamente terminada, entregó lo que él había hecho al Papa Francisco. El Papa Francisco, como lo ha declarado él mismo, ha añadido muy poco, la ha hecho suya y ya nos la ha publicado, y ya está a la venta en las principales librerías católicas, a un precio al alcance seguramente de todos nosotros, porque cuesta solamente 3 soles, así que les recomiendo comprarla también y leerla y estudiarla. En esta encíclica, siguiendo justamente el catecismo en diversas partes, también el Papa Francisco nos dice que Dios, para ayudarnos a entender lo que es la fe, no ha escrito un tratado, fíjense ustedes, no ha escrito un libro, sino que ha obrado, ha actuado. Y para poder entender lo que es la fe hay que ver, contemplar lo que Dios ha hecho en la historia de aquellos a quienes Él eligió para revelarse al hombre. Y en primer lugar, el Papa, junto con el Catecismo, nos ponen a Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe, es el padre de nosotros los creyentes. Abraham, un hombre anciano, un hombre que tenía 75 años, su mujer Sara tenía 70 años aproximadamente, y vivían con una grande frustración. No habían podido tener una tierra propia, no habían podido tampoco tener descendencia, no tenían hijos. Y ya estaban condenados a morir de esa manera, porque a los 75 años, un hombre con su mujer de 70 años, que como dice la Escritura, ya tenía el útero seco, ya no tenía la regla, ya no tenía la menstruación, entonces era imposible que tuvieran hijos. Y en estas circunstancias es que Dios elige a Abraham. Y lo elige y le hace una promesa, lo invita a salir de su tierra,
a salir de esa parentela en la cual él, digamos así, se había cobijado, y a ponerse en camino a una tierra que Dios le prometía. Y también Dios le promete que le daría un hijo de su mujer Sara, de ese útero seco. Y ciertamente, como conocemos por la historia de la salvación, Dios cumple su promesa. Dios le da a Abraham ese hijo, Dios le da a Abraham esa tierra, pero también es verdad que durante todo este proceso Abraham tuvo momentos difíciles, momentos de prueba en los cuales él tuvo que hacer este acto de fe en aquel Dios que se le había revelado. Y después continuamos con nuestro catecismo en el número 147, nos sigue diciendo también que en el Antiguo Testamento hay muchos otros personajes y hay muchos otros momentos que nos hacen presente lo que significa la fe. Volviendo a la encíclica del Papa, el Papa se refiere después de Abraham al pueblo de Israel, lo mismo, un pueblo que Dios saca de la esclavitud, un pueblo a quien Dios le promete llevarlo a esa tierra que emana leche y miel, un pueblo en quien Dios cumple sus promesas. Y ha sido gracias a la fe de este pueblo de Israel, aún en medio de sus dificultades, aún en medio de las dudas e infidelidades que en las cuales en diversas ocasiones caía, pero ha sido la fe de Moisés, la fe de algunos otros, que hicieron posible que Dios cumpla su promesa. Y de este pueblo de Israel, Dios se fue preparando el lugar en el cual nacería después su Hijo. Y de esta manera llegamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre en la fe. Dichosa tú, le dice su prima Isabel, porque has creído, porque todo aquello que se te ha dicho en nombre del Señor se cumplirá. La Virgen María ha recibido una promesa de parte de Dios y ha creído en ella, esa promesa de que sería la madre de su Hijo, una mujer joven que no había tenido todavía la intimidad conyugal y en consecuencia humanamente era imposible concebir un niño, pero ella no se mira a sí misma, sino que mira a Dios, como lo hizo Abraham y pensó, poderoso es aquel que me está prometiendo esto para cumplirlo. La Virgen María responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Queridos hermanos y hermanas, nos quedamos ahora en este número 148 y 149 de nuestro catecismo. La fe de Abraham, la fe de María, la fe de Jesús, número 149 del catecismo. Jesús también en su vida humana hace en diversos momentos actos de fe en favor de su Padre y sobre todo en el momento culminante de la cruz, cuando siente esa lejanía de Dios producto de nuestros pecados, Jesús no desfallece. Y Jesús en la cruz, al borde de la muerte, en el abandono más absoluto, Jesús dice estas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quisiera que sean estas también nuestras palabras, queridos hermanos, nuestras palabras de cada día, que cada día en nuestra vida, al levantarnos, al mediodía, a media tarde, al anochecer, al dormir, podamos repetir esto, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que nosotros podamos confiar en Dios, en las alegrías y en los momentos de sufrimiento, cuando las cosas salen como nosotros queremos y cuando no salen como nosotros queremos. Que podamos siempre decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que podamos adherirnos a la voluntad de Dios en nuestra vida, porque justamente esa adhesión nuestra, este acto de fe en Dios, este acto de fe en este Dios amor, es lo que hace posible que Dios actúe en nuestra vida, que Dios pueda sacar todo ese bien que quiere hacernos y que lo puede sacar aún de las circunstancias que nos parecen muchas veces o que nos son muchas veces adversas, aún de ese mal que algunas veces nos toca pasar o por el cual nos toca sufrir. Que nosotros podamos hacer nuestras las palabras de Jesús y que podamos hacer nuestras también las palabras de la Virgen María. He aquí la sierva de Dios, hágase en mí
según tu palabra. Pidámosle juntos, hermanos, a Dios nuestro Señor que nos dé este don de la fe, que nos dé este don de adherirnos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, sabiendo que quien se fía de Dios nunca, jamás queda defraudado, y que ese abandonarnos en sus brazos de Padre sea al mismo tiempo abandonarnos en el deseo de seguir cada día los mandamientos que Él nos ha dejado, de acoger, hacer nuestra esa doctrina que Él nos ha transmitido a través de Jesús y de los apóstoles y de la Iglesia de todos los tiempos. Felices fiestas patrias a todos, y que el Señor nos conceda también prepararnos santamente para las fiestas de Arequipa y para esa gran solemnidad de la Asunción de la Virgen María que marca el día de Arequipa, y que nos conceda a todos pues acogernos a Él y estar muy unidos y en comunión con Él para poco a poco experimentar la felicidad y la vida eterna. Amén. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.